¿Cómo fueron sus inicios en el deporte y qué lo llevó a usted a convertirse en atleta de alto rendimiento? Pues todos son procesos. De inicio muy pequeño, un deporte donde lo ideal es empezar entre los 11, 12, 13 años, un inicio mucho más pequeño, con 9 años, pero cuento pues con la suerte de tener un entrenador que sabía lo que estaba haciendo, que aparte pues del tema deportivo también metía lo que era la pedagogía al máximo, pedagogía con los niños, y conmigo lo que hizo fue entre esas edades de los 9 a los 12 años, que es a la edad de los 12 años donde debería empezar a entrenar deporte como tal, un deporte como las pesas. En esos 2, 3 años lo que hizo fue formarme como atleta, inculcó valores. El tema de entrenamiento en esas edades lo que hizo conmigo fue más un tema de desarrollo motriz, más que ponerme a cargar peso. Entonces eso me sirvió mucho para el atleta en el que me tenía que convertir a la edad de 15, 16 años, que es donde se parte del atleta aficionado al atleta de alto rendimiento y donde empiezas a competir a alto nivel. En esas edades donde ya empiezan a haber campeonatos a nivel mundial, y ya hay campeonatos a nivel mundial, ya es alto rendimiento en todo su esplendor. Entonces, todos esos valores y ese desarrollo motriz que tuve a temprana edad me llevó a tomar decisiones claves en mi carrera cuando tenía más o menos 15, 16 años, que me tocó emigrar a otra ciudad para poder seguir con el alto rendimiento y poder estar con 15, 16 años solo en una ciudad completamente desconocida para mí y entrenando con metas altas, pues ya pensando en alto rendimiento, en eventos internacionales. Entonces yo creo que es como esa formación de niño y poder tomar esas decisiones importantes en mi carrera a temprana edad. Ahí me surgen dos dudas. Bueno, yo salí malo para todo, nunca tuve la oportunidad de practicar deporte a grande nivel. Sin embargo, tuve la oportunidad de llegar al deporte por otra vía. Yo sé que ustedes dos han tenido una experiencia en el deporte tal vez un poco más profunda. Pero, primero, ¿cómo llegó el deporte? Y segundo, ¿en algún momento o en qué momento usted se dio cuenta? Y tal vez va para los dos esa pregunta. ¿En algún momento en particular ustedes se dieron cuenta de que podían llegar al alto nivel o simplemente las cosas se fueron dando? Entendiendo que los dos tienen historias un poco diferentes, ¿no? Pero ¿en qué momento se dieron cuenta que iban a lograr tantas cosas o que iban a lograr y no lo alcanzaron? Y en su caso que realmente pues se han logrado muchísimas cosas. A ver, en mi caso ahí diría 3 cosas. Primero, las cualidades con las que uno nace, que ya podríamos llamarlo genética. Segundo, las condiciones en las que pasé mi infancia, es decir, desde pequeño hasta los 9 años, que a los 9 años empiezo a entrenar. Y el descubrimiento que tuvo conmigo mi entrenador. O sea, yo podía ser un prodigio, pero si nadie me descubre, entonces ahí me quedo. Entonces yo cuando llego a entrenar, yo primero entrené fútbol más o menos un añito en categorías de niños, baby, y destacaba mucho por mi físico. Yo me acuerdo que la categoría era hasta 9 años y yo parecía un niño de 12, 13 años. Entonces destacaba mucho. Cuando llegué a las pesas, nos presentamos con el entrenador, éramos mi hermano mayor y yo, y le dijimos que de dónde veníamos, qué hacíamos, y nosotros venimos, o sea, toda mi infancia fue en una finca en el Águila, aquí en el Eje Cafetero. Entonces estoy hablando que yo era un niño que a los 7 años estaba rozando, cogiendo café, arriando vacas, haciendo trabajos que un niño, o actividades que un niño a esa edad no hace. Un niño de ciudad a esa edad no hace. Entonces yo creo que hay un desarrollo motriz un poco más avanzado al que tiene un niño común de la ciudad. Entonces tú no vas a ver a cualquier niño de 8 o 9 años subiéndose a un árbol sin ningún problema. Tú no vas a ver un niño corriendo como yo corría a esa edad. Entonces, tengo esas cualidades, tuve esas experiencias cuando niño y mi entrenador vio eso en mí. Y pues ya a partir de eso empezó a inculcarme todo de lo que te hablé hace un momento, la disciplina y todas esas cualidades. Y más o menos, como a los 3 años, a mí me tocó perseverar bastante porque se compite en categorías. Hay categorías sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y ya adultos. Entonces en cada categoría tienes la opción de competir a nivel nacional. Para competir a nivel nacional, aquí en el Valle hay que integrar la selección Valle, que es muy complicado, porque somos potencia. Entonces yo nunca pude integrar la selección Valle categoría sub-13 y yo empecé a entrenar a los 9 años. O sea que yo llevaba 4 años entrenando y yo nunca había tenido una selección Valle. ¿Qué fue lo que no me hizo apresurarme o aburrirme de que entreno y no pasa nada, que esto, que lo otro? Los valores que me inculcó mi entrenador, la paciencia, la determinación, el no rendirme. Y ya a los 14 años integro mi primer selección Valle Sub-15. Voy a un campeonato nacional y salgo campeón. Si eres el mejor del país, eres selección Colombia. Y si Colombia es potencia a nivel continental, a nivel mundial, ya solo con el hecho de ser selección Colombia te estás ubicando entre los mejores del mundo. Entonces ya
mi entrenador me dice dónde estoy y qué puedo hacer, y ya al año siguiente me llama el profesor de la selección Valle en Cali a entrenar con él. Súper, bueno, que antes de contarles un poquito de la historia, menciona mucho el entrenador. ¿Quién es? ¿Quién fue? Mi entrenador de iniciación se llama Fernando Aponte. Él hoy no está trabajando con el levantamiento de pesas, está trabajando con el atletismo, los ejercicios de lanzamiento, jabalina, martillo, disco. Pero yo empecé con él, empecé yo, empezó mi hermana, empezó mi familia, mis hermanos, y empezó Edwin Lagarejo, que es el último campeón mundial que ha tenido el país en el levantamiento de pesas. Entonces, con él hicimos un trabajo muy importante, que es lo que nos tiene hoy dando los resultados que estamos dando. Y es el tipo de atleta que somos nosotros. Nosotros no somos simplemente atletas con talento y ya. Somos atletas que vemos el deporte como deportistas de alto nivel. Con él fui campeón 2 veces, campeón de juegos departamentales. Con él fui campeón nacional sub-15, campeón nacional sub-17. Y con él tuve mi primer llamado a Selección Colombia. Pero era un entrenador, y es un entrenador muy humilde y muy aterrizado. Entonces él sabía que era un entrenador de iniciación. Pues en ese momento no se había especializado, tenía su cartón de entrenador. Y él que me decía a mí, le decía a mis hermanos cuando teníamos 12, 13 años: muchachos, yo sé que yo a ustedes no los voy a subir a una tarima mundial, a una tarima olímpica, y les voy a hacer campeones olímpicos. Yo sé que no estoy capacitado para eso. Mi sueño con ustedes es que algún día el entrenador de la selección Valle, el profesor en paz descanse Javier Manjarrés, que en su momento fue uno de los mejores entrenadores del mundo, el mejor entrenador de América, los llame a entrenar con él, porque él sabía que si eso pasaba, nuestra carrera se iba a disparar. Entonces él, con sus pies en la tierra, en el momento que el profesor Javier ve mi talento y me dice: vente a entrenar conmigo, mi entrenador, antes de retenerme y quedarse conmigo, y no, este es mi atleta, este es mi campeón, yo lo voy a sacar, conmigo va a ser campeón intergaláctico, lo que hace él es celebrar eso, celebrarlo. Entonces me manda a entrenar con el profe. Desde los 16 años empecé a entrenar con el profesor Heiber, y mi contacto con mi profesor Fernando Aponte siguió ahí. Contacto, tanto así que en ese momento él aparece como mi entrenador personal. Estamos trabajando no tan directamente, pero él aparece como mi entrenador personal en el Comité Olímpico Colombiano.